aún. Hay cada vez los consensos ya, antes no la ponían ni siquiera en los consensos, y ahora lo están poniendo como un tratamiento, no necesariamente de primera línea, porque es muy difícil hacer un estudio doble ciego, randomizado, donde el paciente ni el que prescribe ni nadie sepa que uno está recibiendo oxígeno y el otro no lo está haciendo. Hay muy pocos estudios randomizados, doble ciegos, supervisados. Generalmente son reportes de casos. Y cuando uno reporta casos, bueno, puede haber algún sesgo. De todas maneras, en las dos últimas guías, en el grupo de trabajo epidemiológico de la IDF, lo consideran ya como una posible opción, sobre todo para casos de isquemia. Y en las guías del grupo de trabajo que mencioné, que son las últimas que han salido en 2015, también lo ponen como una opción con un grado de recomendación moderado y con una evidencia baja. Pero yo personalmente no me negaría a ninguna cosa que pueda salvarle el pie a mi paciente. Obviamente hay cosas de primera elección y luego vamos agotándola por el tema ahí de la cámara hiperbárica, es el costo. Y hay que recordar que desde el punto de vista fisiológico vamos a echarle oxígeno a nuestro paciente 1 hora, 2 horas máximo, y el resto de las 24 horas esa herida va a estar sin oxígeno. O sea, es un tratamiento coadyuvante que puede ayudar, pero también tiene sus detractores y, como dice el doctor, el dinero también es importante. Sí, doctor. Solamente una aporte. Para el caso de la doctora, nos habló sobre hemodinámica, aquí tenemos también algunos cardiovasculares. El grado de resolución, dependiendo del grado de atención, sea primaria, secundaria o terciaria, pues a mí me llama la atención que no hayan mencionado el ecodoppler duplex. Yo imagino que en la Almenara, en esa unidad, alguien debe haber un ecógrafo, no es nada del otro mundo. Yo lo tengo, por ejemplo. Ahora están en Europa, Estados Unidos, casi todos los clínicos manejan ecografía, porque es casi normal. Entonces se ha demostrado que la ecografía ecodoppler duplex, es el gold estándar para los estudios no invasivos y para estudios de tipo epidemiológicos, justamente, y para atención de nivel secundario. Terciario es otro nivel. Primera. Segunda cosa, para aportar el asunto de los bloqueos. Yo lo vengo haciendo hace 10 años. Desde que llegué de Europa lo he hecho porque he visto hacerlo común y corriente. No es fácil porque hay muchas variantes en los nervios, pero sí hay una táctica y es utilizar el Doppler pulsátil para guiarse por la arteria. Y ya quien tiene un ecógrafo puede hasta ver el nervio, pero hay que tener un ecógrafo con un transductor lineal de más de 10, de 12 o de 15. Lo hay en el mercado. Finalmente, para la tercera aporte que quiero dar, para el caso de la infección, muchos abscesos existen en la planta del pie que clínicamente uno no los puede ver. A mí se me ha pasado muchas veces por algo, pero hay una táctica que yo estoy empleando, es utilizar nuevamente el ecógrafo, protegerlo y pasarlo. Eso ya está descrito hace 10 o 15 años en estudios, sobre todo japoneses, en estudios coreanos, de utilizar la ecografía como para ver cómo están las partes blandas. Claro, es difícil la curva de aprendizaje para la ecografía del pie y el tobillo, para ecografía. Se los comento porque yo tengo 10 años ya trabajando en ecografía. Entonces, ya pasé toda la curva de aprendizaje y es difícil. Pero creo que es de gran utilidad. Y el aporte justamente que voy a hacer mañana en el póster que estoy presentando es justamente la utilización de este tipo de ecógrafo en esa variedad de utilización. Gracias. Muy bien, doctor, agradecemos por su aporte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, quería responder al doctor de que el duplex scanning sí lo he mencionado. Estaba entre mis 4 procedimientos de diagnóstico vascular
En primer lugar, el Doppler arterial de onda continua. Segundo, la fotopetismografía digital. Tercero, la oximetría transcutánea. Y cuarto, el duplex scanning. En el Hospital Almenara sí lo tenemos también, pero en la unidad de pie diabético, donde trabajamos exclusivamente el pie diabético, tenemos el Doppler de onda continua y la oximetría transcutánea. El duplex scanning está manejado por radiología. Entonces sí, son procedimientos, pero vamos de menos a más. Creo que es más importante ver que en muchos centros de nuestro país la realidad es que no cuentan ni siquiera con un Doppler arterial. Se está implementando, tratando de que los centros de atención, incluso de segundo nivel, puedan contar ya con un Doppler arterial, porque la realidad es que en salud, por lo menos, los únicos centros que cuentan con un Doppler arterial, al menos es el Hospital Almenara, y se está implementando que tal vez lo tenga el Hospital Grau, que es de tercer nivel, pero todos los demás hospitales no cuentan con eso. Creo que sería un paso importante, primero actuar a nivel de elementos que se puedan obtener y poco a poco ir con cosas más grandes, ¿no? Gracias. Si me permite, doctor Vargas, solamente para aclararle, no es difícil bloquear un pie, es tan sencillo, pero tan sencillo como lo he presentado hoy. Ustedes pueden bloquear un ecodoppler, digamos que no es accesible para la población que tenemos, una población pues inmensa, en Piura por lo menos ocupa el segundo nivel en diabetes, diabético que hay, y generalmente son gente humilde. Bloquean ustedes el nervio tibial anterior y se van a un lado hacia el malleolo externo y hacia el malleolo interno. Premalleolares, ahí tienen los 3 nervios bloqueados. Retromalleolares van a tomar al tibial anterior y al safeno externo. Entonces ya tienen bloqueados los 5 nervios del pie, pueden hasta amputar lo que quieran. No es difícil. Por favor, métanselo en la cabeza. El paciente, antes de perder la vida o el pie o la pierna, ustedes métanse a hacer un bloqueo de pie. Es sencillo, se lo vuelvo a repetir. Y no necesitan aprenderse los nombres. Por último, yo tengo 42 años dando anatomía y me olvido. Y me olvido de los nombres, pues. Tengo que repasarlos y dar la clase, pues, ¿no? Sí, nos consta. Una pregunta. El doctor Neira va a hacer una pregunta. Sí, doctor. Sí, gracias. Primero, para felicitarnos al grupo por los interesantes aportes. Bueno, interesantes aportes en el pie diabético. La pregunta en concreta es, para el caso de Almagro, en cuanto a el índice de tobillo-brazo en pacientes que están calificaciones de Monker, claro, más de 1.3, uno piensa en calificaciones de Monker, pero muchas veces el paciente está calificado con isquemia y el índice de tobillo-brazo está en 0.7, 0.8, aparentemente moderada o leve la isquemia, pero realmente clínicamente puede encontrar severo al paciente. Además, no todos tenemos el otro aparatito para medir el índice de tobillo en el dedo, para medir el tensiómetro del dedo. Entonces, ¿qué alternativas nos daría para no fallar en esa parte y evaluar mejor al paciente con el Doppler? Ahora, no sé si ha utilizado la velocidad de pico sistólico. Sí, el 30% de pacientes diabéticos tienen pues calcificación arterial y eso da unos índices altos cuando uno hace el índice tobillo-brazo y esos son falsos positivos. En ese caso se tiene que utilizar el índice ortejo-brazo con un dispositivo especial que lamentablemente es muy difícil de encontrar. Yo realmente lo encontré en México, no pude encontrar aquí en el Perú. O la petismografía digital. La forma como uno puede suplir esto, hacer las mediciones de esa zona, realmente no se puede suplir. O sea, realmente se tiene que tener los dispositivos para hacer el índice ortejo-brazo o la petismografía. Por eso que no son métodos que se
superpongan, sino se complementan. Entonces, un laboratorio vascular debe tener un Doppler y una pletismografía. De hecho, les mostré que en Colombia lo tienen juntos. Entonces, eso ayuda mucho al paciente. ¿Qué pasa con estos pacientes de índices altos? Es probable que un porcentaje de ellos tengan enfermedad arterial oclusiva periférica. Entonces, estos pacientes, la prevención, el cuidado de sus lesiones, de su pie y la observación constante es lo que nos queda por hacer mientras implementemos lo demás. Y sobre la presión sistólica del dedo grueso, importante ayuda, la mostré en la lámina también, pero tienes que tener también el dispositivo especial para tomar la presión en ese dedo. Creo que lo importante, imprescindible, es en primer lugar el examen clínico, no olvidarse de lo esencial que es la palpación de los pulsos en primer lugar, y segundo lugar los exámenes de ayuda diagnóstica, y primero con un Doppler lineal, que es más asequible, más factible de obtener, y poco a poco implementar un laboratorio más completo. Una pregunta. En primer lugar, felicitar por los casos, pero es una muestra, en todos los casos que presentó los Bardales, que no ha habido los principios de prevención y de educación. Todos los pacientes han llegado con lesiones avanzadas, con abscesos, con hemoglobina glicosilada alta. Mi pregunta era, ¿estos casos los ha operado en el consultorio o en un hospital? ¿Se han cumplido los requisitos que se están planteando de trabajo multidisciplinario? Lo ha visto un cirujano vascular, en fin. El doctor Seminario nos ha mostrado la forma de bloquear. Efectivamente, no es difícil para los que están acostumbrados a hacerlo, pero probablemente es difícil para una persona que no conoce. Ahora, para una cirugía reconstructiva del pie, yo preferiría una anestesia general. Cirugía reconstructiva me refiero a tratar de salvar el máximo del pie y que quede un pie funcional, que pueda caminar descalzo, que pueda usar todo tipo de calzado, ¿no? El último caso que presentó se hizo resecciones, pero quedó un pie muy irregular. Dificultó que ese paciente pueda caminar adecuadamente. En Piura no existe cirujano vascular, o si existe hay uno que está haciendo los catéteres para los pacientes de diálisis. En realidad en Piura lo que hacemos es patria. Hemos puesto la bandera del Perú y hemos llevado la ciencia y nos guiamos con las guías actuales, y en esas guías hablan claramente que el paciente que tiene pulsos palpables o hay evidencia de que no hay enfermedad vascular periférica, no es necesario referir al vascular. En ese caso tendríamos que derivarlo a Chiclayo, que está a 3 horas en bus, o a Lima, y a veces algunos regresan de Lima. El otro punto es que ya hay varias series de casos. Lamentablemente la evidencia en piel es difícil de recolectar la evidencia como debe ser, con estudios randomizados, doble ciego, controlados. Lo que más encontramos son series de casos, y hay varias series de casos de hibridaciones que se hacen en forma ambulatoria secuencial con todas las medidas de asepsia. En ese paciente, con un sentido de realidad, y lo he puesto así a propósito, ese paciente tenía que entrar a sala de operaciones, pero no iba a entrar a sala de operaciones
por un tema social, educativo. Entonces, el mensaje más es cómo podemos ayudarlo, si tenemos un acceso, no perder tiempo, ¿va? En ese sentido. En condiciones ideales hubiera entrado a sala de operaciones. Y por último, el paciente que viene con pie diabético a nuestro control es un paciente en el que ya perdimos como sociedad, como médicos, desde todo punto de vista ya perdimos. Para mí es un paciente terminal. Si ustedes ven toda la serie del mundo en Inglaterra, en todos sitios, el paciente que viene con un pie diabético ya tiene enfermedad renal, ya tiene enfermedad, todas las microangiopáticas, ya es un paciente, es la última complicación, pero que vamos a acelerarle su muerte si es que lo amputamos indebidamente, y a veces tenemos que amputarlos. Eso está descrito también en todos los casos que se revisan. Entonces estamos haciendo, y por eso estamos haciendo este curso. Nosotros hemos tenido que empezar de cero y tenemos un equipo con el que estamos trabajando. Parte de ese equipo ha dejado los cirujanos dejan de percibir bastante cuando dejan su lugar. Han dejado de hacer eso por venir acá y compartir sus experiencias. Nosotros quizá teóricamente no sabemos más que ustedes, pero sí nos gustaría compartir esas. No queremos seguir siendo una isla, queremos, como dijo el doctor Rolando Vargas, formar una cadena donde podamos ir haciendo consensos y podamos, el doctor en tal lugar hace esto, tiene más expertise en esto, el doctor de Trujillo tiene más, entonces ya estamos interconectados y quienes se van a beneficiar más son nuestros pacientes. En el sentido de los doctores, yo ya sigo yo y después pasa la señora Cruz, no hay problema. Yo lo que quiero es felicitar al doctor porque está haciendo patria. Nuestro Perú es un país que está en una encrucijada muy grave. No hay salud en el Perú. Los ministerios y todas las personas encargadas de atender la salud han fracasado. Nosotros tenemos que declarar en reorganización el sistema de salud. Como el doctor quiere un aporte y uno va a 3. Después de debridar y limpiar bien, como dice el doctor Barriga, había que usar la terapia hiperbárica. Yo tengo mucha experiencia en terapia hiperbárica. Soy muy amigo del doctor Chávez, acá del Perú, precursor del ácido marino, y él tiene ahora un instituto de terapia hiperbárica. Indudablemente es caro, porque 10, 15 años no está al alcance de cualquiera, salvo que tenga un seguro. Entonces, existe otro método de dar oxígeno, como se da el ozono, igual. Debrida, limpia bien, y dentro de una carpita de polietileno, usted mete el oxígeno con una cánula respiratoria, llena la bolsa y lo tiene 10 minutos. Se ha demostrado que el oxígeno penetra a la piel 4 milímetros o 3 milímetros, y eso es más que suficiente para la angiogénesis. Entonces hay una discusión internacional sobre si hacemos el oxígeno tópico o hacemos el oxígeno hiperbárico. Por ahora creo que el oxígeno hiperbárico es bueno, pero si no hay nada, como usted dice, doctor, usemos el oxígeno en bolsas. Es una técnica cubana que yo la aprendí hace 15 años, 20, 30 años creo, cuando iba a Cuba, y eso me parece que es muy útil. Al doctor anatomista quiero decirle, igual que todo lo que hace pie diabético, creo que tiene que saber bloquear los nervios. Y eso es fácil para cualquiera que hace pie diabético. Pero no va a ser fácil para un cirujano de corazón, ni va a ser fácil para un cirujano de otra especialidad. Por eso yo estoy de acuerdo con usted, doctor, que es muy fácil, y todos los que hacemos pie diabético creo que sabemos bloquear. Y la tercera pregunta para la doctora, quiero preguntarle sobre la amputación famosa. Estoy trabajando y tratando de llevar a la cabeza a los médicos que no amputen por encima de la rodilla. Existe un sistema vascular propio de la rodilla. Ustedes estudian anatomía, el doctor debe saberlo. Hay un vaso que se llama femoral profunda. Y la femoral profunda es la que se encarga de vascularizar todo el miembro. La femoral superficial es una rama de paso que lleva la sangre para el pie.
Entonces, yo quería preguntarle a la doctora si tiene algunos estudios, algunos conocimientos, ¿cómo podemos hacer nosotros para determinar el valor de la femoral profunda? Para poder hacer, en todo caso, si está obstruida, una profundoplastía. Al hacer la profundoplastía, nosotros vamos a tener la revascularización de la rodilla y vamos a podemos salvar la rodilla, que es importantísimo porque el futuro de un paciente diabético es la rodilla. Bien, agradecemos las preguntas y las opiniones del doctor. La doctora le va a contestar y de ahí seguimos con la pregunta de la doctora y ahí terminamos porque tenemos que cumplir un programa en cuanto a preguntas. Sí, gracias por la pregunta. Realmente es muy importante salvar la rodilla, es lo esencial. Si ya no se ha podido salvar el pie, salvar la rodilla va a implicar que el paciente pueda seguir caminando con una prótesis. En cambio, si el paciente es amputado sobre la rodilla, ya casi es un paciente imposibilitado. No hemos visto casi casos que con amputaciones supracondilias se rehabiliten, al contrario, se postran y posteriormente viene la amputación del otro miembro. Entonces estamos de acuerdo con el doctor que la amputación infracondilia, salvar la rodilla es lo esencial cuando no se puede salvar el pie. Para esto, bueno, en cuanto a la hemodinámica, tenemos la presión de perfusión cutánea, que se hace con fotoprismografía para hallar el valor. Si es mayor de 60 miligramos de mercurio, nos está dando la posibilidad de hacer una amputación infracondilia. Menos de esto, entonces no va a resultar. Gracias. Felicitando a los ponentes, compartiendo también experiencias. Yo tengo años viendo pies de todo tipo, entre ellos pies diabéticos. Y he visto pies diabéticos desde la fase preventiva, cuando no tienen absolutamente ninguna lesión y solamente algún tipo de lomas delgados, hasta pies con heridas, úlceras profundas. Y si hay algo que he podido sacar en claro en esto, es que una de las cosas más prácticas de poder hacer con esos pacientes es tratar de descargarles las zonas de presión con cualquier material en forma directa al pie. O sea, no a través de zapatos ortopédicos que a veces dan las descargas en zonas poco no exactas, sino tomando moldes o exactamente calcos del pie y descargando y fabricando ortésicos con materiales de todo tipo, que pueden ser desde microporosos, los más baratos, hasta materiales de EVA, materiales de polipropileno, etc., pero de escalas exactas, y con eso poder adaptar a cualquier calzado adecuado, o sea, un calzado bueno, o sea, no un calzado ortopédico, sino un calzado bueno, y con eso, que es un mapa del pie, ¿no? El paciente puede tener una vida regular, ¿no? Una vida de un paciente, entre comillas, no diabético, y con un calzado que puede digamos, aparentar ser no diabético, ¿no? O sea, realmente podemos llegar a conseguir que un paciente diabético logre tener una vida aparentemente de no diabético, ¿no? Gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar. Agradecemos a los señores depositores. Muchas gracias por sus brillantes exposiciones. Vamos a continuar con el programa. Antes de continuar, quiero hacer unos anuncios. Al final del curso vamos a proyectarles las preguntas y en una de sus hojas ustedes van a poner su nombre y van a contestar las preguntas. Aún hay cada vez los consensos, ya antes no la ponían ni siquiera en los consensos y ahora lo están poniendo como un tratamiento no necesariamente de primera línea, porque es muy difícil hacer un estudio doble ciego, randomizado, donde el paciente ni el que prescribe ni nadie sepa que uno está recibiendo oxígeno y el otro no lo está haciendo. Hay muy pocos estudios randomizados, doble ciego, supervisados. Generalmente son reportes de casos. Y cuando uno reporta casos, pues no puede haber algún sesgo. De todas maneras, en las dos últimas guías, en el grupo de trabajo de pie diabético, el paciente 1 hora, 2 horas máximo, y el resto de las 24 horas esa herida va a estar sin oxígeno. O sea, es un tratamiento coadyuvante que puede ayudar, pero tiene
también tiene sus detractores y, como dice el doctor, el dinero también es importante. Sí, doctor. Solamente un aporte. Para el caso de la doctora, nos habló sobre hemodinámica, aquí tenemos también algunos cardiovasculares. El grado de resolución, dependiendo es del grado de atención, sea primaria, secundaria o terciaria, pues a mí me llama la atención que no haya mencionado el ecodoppler duplex. Yo imagino que en la Almenara, en esa unidad, alguien debe haber un ecógrafo, no es nada del otro mundo. Yo lo tengo, por ejemplo. Ahora están en Europa, Estados Unidos, casi todos los clínicos manejan ecografía, porque es casi normal. Entonces, se ha demostrado que la ecografía ecodoppler duplex, es el gol estándar para los estudios no invasivos y para estudios de tipo epidemiológicos, realmente, y para atención de nivel secundario. Terciario es otro nivel. Primero. Segunda cosa, para aportar el asunto de los bloqueos. Yo lo vengo haciendo hace 10 años. Desde que llegué de Europa lo he hecho porque he visto hacerlo común y corriente. No es fácil, porque hay muchas variantes en los nervios, pero sí hay una táctica y es utilizar el Doppler pulsátil para guiarse por la arteria. Y quien tiene un ecógrafo puede hasta ver el nervio, pero hay que tener un ecógrafo con un traductor lineal de más de 10, de 12 o de 15. Lo hay en el mercado. Finalmente, para la tercera aporte que quiero dar, para el caso de la infección, muchos abscesos existen en la planta del pie que clínicamente de la IDF lo consideran ya como una posible opción sobre todo para casos de isquemia, y en las guías del grupo de trabajo que mencioné, que son las últimas que han salido en 2015, también lo ponen como una opción con un grado de recomendación moderado y con una evidencia baja. Pero yo personalmente no me negaría a ninguna cosa que pueda salvarle el pie a mi paciente. Obviamente hay cosas de primera elección y luego vamos agotándola por el tema ahí de la cámara hiperbárica, es el costo. Y hay que recordar que desde el punto de vista fisiológico vamos a echarle oxígeno a nuestro paciente